Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta charla sobre el desarrollo internacional de los derechos humanos. El desarrollo internacional de los derechos humanos tiene un fundamento en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue proclamada el 10 de diciembre de 1948 y en su momento y aún hoy día se ha constituido en el primer reconocimiento universal acerca de que los derechos básicos y las libertades fundamentales son inherentes a todas las personas, es decir, son universales. Este primer reconocimiento es clave. Teniendo clara la gran importancia de la Declaración de los Derechos Humanos y los logros que ésta ha conllevado, infortunadamente no tiene efectos vinculantes, es decir, no tiene efectos que obligue de manera clara y enfática a los países para que cumplan con lo que allí está descrito y se han comprometido a cumplir. Por ello, el desarrollo de los derechos humanos ha conducido a crear otra serie de tratados con carácter vinculante y de obligatoriedad para con los estados, como los pactos y las convenciones. Tanto los pactos como las convenciones sí tienen carácter vinculante para los estados, es decir, se les puede exigir su cumplimiento. Contamos con dos pactos a nivel internacional creados por la Organización de Naciones Unidas, que son el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estos dos pactos establecen derechos cotidianos que se encuentran en la Declaración Universal, pero cabe aclarar que los dos pactos y la Declaración juntos conforman lo que se denomina la Carta Internacional de los Derechos Humanos, o los derechos básicos consagrados en el derecho internacional. Estos tratados internacionales, como los pactos y otros que vamos a mencionar a continuación, se han especializado en algunos temas como la mujer, los niños, los trabajadores migrantes, entre otros. Y además de ello, en ciertos grupos sociales que están en situación especial de desprotección. Así, la legislación internacional de los derechos humanos ha crecido y se ha precisado, se ha estipulado, tanto en los derechos que protege los grupos humanos y los mecanismos de exigibilidad para los estados. Se ha precisado en los derechos porque enfatiza en los derechos que va a proteger para ciertos tipos de población, para ciertos sectores, para ciertos grupos humanos. Y además se ha especializado en mecanismos que hagan exigibles estos derechos a los estados. De acuerdo a Naciones Unidas, en la actualidad, todos los estados miembros de esta organización han ratificado al menos uno de los 9 tratados internacionales básicos de derechos humanos. Esto quiere decir que hay una importante convicción y un importante compromiso de trabajar por la protección de los derechos humanos en el mundo. Además de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de los pactos, Naciones Unidas ha creado los siguientes tratados: la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, que fue creada el 21 de diciembre de 1965. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que fue creada el 18 de diciembre de 1979. La Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que fue creada el 10 de diciembre de 1948. La Convención sobre los Derechos del Niño, que fue creada el 20 de noviembre de 1989. La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, que fue creada el 18 de diciembre de 1990. La Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra la desaparición forzada, creada el 18 de diciembre del año 2006. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, creada el 20 de diciembre del año 2006. Estos 9 tratados se constituyen en avances muy importantes en términos de la protección de los derechos humanos de todas las personas. Es importante tener en cuenta que el derecho internacional de los derechos humanos
establece obligaciones que deben cumplir los estados, dado que estos estados asumen deberes y obligaciones y se comprometen a respetar, promover y proteger los derechos de las distintas personas en sus territorios. Por esta razón, los estados deben estar alertas para evitar que haya acciones que pongan límite a estos derechos y además para generar acciones que estén orientados a protegerlos de distintas violaciones. Otro aspecto fundamental en este marco de protección de los derechos humanos es que con el fin de hacer control y vigilancia al cumplimiento de los tratados, la Organización de Naciones Unidas ha creado unos comités, unos grupos de trabajo que se denominan órganos de los tratados. Son comités de expertos independientes que tienen el mandato de supervisar la aplicación de dichos tratados en cada país comprometido. Cada uno de estos tratados tiene estipulado cómo crear este comité y ese comité cómo debe funcionar. Estos órganos de los tratados o comités de expertos se crean específicamente para acopiar información, para recoger información en los distintos países, pero también con la sociedad civil, con organizaciones no gubernamentales que les permita reconocer, identificar los avances, las dificultades y también las proyecciones que cada uno de los estados desarrolla para la protección de los derechos en su territorio. Con esta breve introducción hemos podido observar que los derechos humanos cuentan con un marco internacional de protección que incluye unos tratados sobre temas específicos y sobre poblaciones muy específicas también, que se han identificado a lo largo de todo este tiempo que requieren una protección especial. Por esa razón, de acuerdo a los grados de protección, se han ido seleccionando, como ustedes lo habrán escuchado, unos documentos, unos tratados específicos para mujeres, para migrantes, para población en discapacidad, que han sido poblaciones que históricamente han estado en vulneración específica. También observamos que hay mecanismos de vigilancia, pero es muy importante que nos acerquemos, que conozcamos lo que ocurre en cada uno de los países. Primero que conozcamos qué es lo que se propone como marco internacional y cómo estos tratados internacionales de derechos humanos han sido incorporados a la legislación propia, para que de esta manera podamos hacer seguimiento como ciudadanos y podamos también exigir el cumplimiento de estos derechos. Muchas gracias.